Grabar. Y bueno, hoy día dentro de la clase de hoy día, vamos a ver el tema de las remuneraciones, ¿ya? Y este es un tema, digamos, que les atañe a ustedes en el sentido de cómo se contabilizan, ¿ya? Fabricio, ¿tú ya conoces las remuneraciones, los distintos conceptos? Me imagino que sí, ¿o no? Sí, en remuneraciones, yo todavía no tengo remuneraciones, ya que no tomé ese ramo, pero algo sé de los conceptos, obviamente nos han pasado en la carrera, en otras materias, pero tampoco así específicamente, detalladamente, lo que contiene una remuneración y todo, todavía no tenemos como esos conocimientos, pero sí a grandes rasgos. Yo voy a compartir mi pantalla en este minuto y vamos a analizar un poquito y a conocer esto, ¿ya? Mañana vamos a hacer ejercicio de todo lo que me estás planteando, digamos, de la depreciación, simplemente que es un asiento, depreciación a depreciación acumulada, y ese asiento simplemente hay que hacer un cálculo, ¿ya? Que es bastante simple, en el sentido de tomar la vida útil de un mueble, digamos, y dividirla por una cantidad de meses, si tú quieres llevar los años a meses, y de ahí lo multiplicas por los años o sea, por los meses utilizados. Y ese es el monto que se coloca en el asiento de depreciación a depreciación acumulada, para atender tu consulta que me hayas mencionado. No reviste mayor complicación y en general para los contadores no es complicado el tema de las remuneración, de las depreciaciones, digamos, ¿ya? Porque simplemente reflejan el uso y desgaste de un bien. ¿Ya? Es como si yo te dijera, tú te compras una bicicleta, te vale 1.000.000 de pesos. Mi pregunta es, de aquí a 5 años, ¿tú crees que va a valer 1.000.000 de pesos? No va a bajar, obviamente. ¿Y cómo bajarías ese precio gradualmente? Que por eso, por la cantidad de años, Ok, como digamos que sacar el... 5 años son 60 meses, ¿verdad? Sí. Ok, podrías decir, mira, al final de los 5 años yo la bicicleta igual la podría vender a lo mejor ¿en cuánto? ¿50 lucas? ¿En 100.000 pesos? Podría ser, ¿verdad? Sí, Entonces, tú dices, voy a depreciar 900.000, ¿de acuerdo? Y esos 900.000 los voy a dividir por 60 meses. Y en la medida que vaya pasando un mes, le voy restando ese valor a la bicicleta, ¿de acuerdo? Hasta sí, llegar profe. a los 5 años, y cuando yo llegue a 5 años, el valor de la bicicleta va a estar amortizado o depreciado en cuanto a 900.000 pesos. Por lo tanto, tú vas a tener un valor de 100.000 pesos para venderlo. En tu contabilidad va a estar en 100.000 pesos. Eso es lo que busca la depreciación. Es simplemente eso, no tiene mayor eh, complicación. ¿Ya? Mañana lo vamos a ver con un par de ejercicios, digamos, para efectos de que te quede clarísimo. ¿Ya? Ya, profe, porque ¿a dónde iría? Igual habría que hacerle una cuenta T, también colocarlo como en el balance de 8 columnas. ¿A dónde se iría A ver, como este nuevo concepto? es una cuenta de pérdida. Sí, pues entonces la cuenta pérdida iría. Correcto. ¿De acuerdo? Ya. Sí, esa era mi consulta. La depreciación acumulada en el lado de los pasivos, porque tiene tratamiento de pasivo. Acuérdate que es una cuenta complementaria, pero no nos compliquemos en eso, sino asume que tiene un tratamiento de pasivo, nada más. ¿De acuerdo? Depreciación a Sí, depreciación profe. acumulada. Ese es el asiento. Y se agregan dos cuentas nomás. Una de pérdida, ¿ya? Al igual que intereses pagados, al igual que honorario, al igual que remuneraciones, simplemente una cuenta más de pérdida que va en la columna de pérdidas del balance de 8 columnas. ¿Ya? Ok, estimado. Remuneraciones, ¿ya? Que este concepto, digamos, yo sé que en otras asignaturas se los van a pasar y se los van a desglosar y se los van a explicar exhaustivamente, digamos, pero en el fondo viene siendo una contraprestación, ¿no? En dinero
y hay temas adicionales también en especies avaluadas en dinero que también pueden ser pactadas en el contrato del trabajador, ¿ya? Para efecto de compensarlo por el trabajo que presta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un poco lo que decía en el artículo 41 del Código del Trabajo. ¿Ya? Ustedes seguramente ya van a estar más familiarizados con el tema del Código del Trabajo, porque es la materia que rige, digamos, para los trabajadores en Chile, para sus remuneraciones. ¿Ya? Y ahí naturalmente tú entenderás que surgen un montón de litigios legales entre trabajadores y empresas, naturalmente, o empleadores, digamos, en el cuales muchas veces no se ponen de acuerdo efectivamente en los montos de dinero que tienen que ser cancelados a los trabajadores. ¿De acuerdo? Porque una, por desconocimiento de los trabajadores, entonces no está conforme con lo que le pagan en su finiquito y se va a la dirección del trabajo, naturalmente, a hacer su respectivo reclamo. Y por otra parte, la empresa tiene que llevar todos los antecedentes comprobatorios de que efectivamente hizo bien los cálculos del pago del respectivo finiquito al trabajador. ¿De acuerdo? Pero es eso, una remuneración es una contraprestación, ¿ya?, en dinero o en especies. Porque a veces tú le puedes fijar a un trabajador un sueldo base, ¿ya? Pero le dicen, mira, adicionalmente a este sueldo base que yo te estoy ofreciendo, te voy a ofrecer unas gratificaciones. Tú puedes hacer horas extras, a lo mejor tienes bonos, a lo mejor tienes asignación de caja, o sea, de caja, bien digo, digamos, si va a manejar dinero, o asignación de casa, ¿ya? O una asignación de vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igual hay una serie de otros beneficios que son compensaciones que no necesariamente son en dinero, sino también pueden ser en especies, ¿ya? Cuando los gerentes, por ejemplo, que vienen del extranjero y van a trabajar en Chile durante un tiempo, digamos, estas multinacionales lo que hacen simplemente dentro del sueldo, también le agregan todos estos otros beneficios, digamos, con la casa amoblada, con todo. ¿De acuerdo? Así que eso también se considera parte de las remuneraciones que tiene o contraprestaciones que está prestando la empresa. ¿Ya? Gratificaciones. ¿Has escuchado el concepto de gratificación? Sí, profe, pero todavía como que no lo tengo muy claro. Las gratificaciones, los empleadores o empresas que obtengan utilidades, ¿ya? Porque las gratificaciones se pagan cuando efectivamente hay utilidades de parte de la empresa, así era históricamente, y que persiguen fines de lucro, naturalmente, excepto las cooperativas, están en la obligación de pagar gratificaciones a sus empleados en proporción no inferior al 30% de las utilidades. Además, es importante destacar que esta obligación es de carácter anual, por lo que el pago mensual de dichas gratificaciones no es obligatorio, ¿ya? Si se pagan de manera anual, debe ser a más tardar en abril del año siguiente del ejercicio comercial. ¿Por qué en abril? Porque en abril las empresas preparan y ya tienen sus estados financieros, ¿ya? Del año anterior. Ya saben perfectamente cuáles son las utilidades que obtuvo la empresa a esa fecha. Además que en esa fecha la tienen que presentar también, ¿ya? Y pagar sus impuestos correspondientes. Porque el pago mensual de dichas gratificaciones no era obligatorio, ¿ya? Si se pagan, ya te dije que si se pagan de manera anual, naturalmente se pagan a más tarde en esa fecha. Aún así, legalmente y comúnmente, lo que hacen todos los empresarios en esta parte en Chile es pagar el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial, por concepto de remuneraciones mensuales. Es decir, se paga un 25% de tu sueldo bruto del empleado, ¿ya? Y eso, tú cuando ves tu liquidación de sueldo, naturalmente vas a ver tu sueldo base, tu gratificación, ¿ya? Porque te las incluyen para efectos de salvaguardar, digamos, por una parte al trabajador con su gratificación y su correspondiente participación en las utilidades de la empresa, y tampoco se les paga efectivamente lo que es el 25% o el 30% de lo que ganó la empresa, digamos, que puede parecer un monto abultado, ¿ya? Imagínate que la empresa ganara millones de dólares y tuviera que pagar y distribuir un 30% de su remuneración, o sea, de su utilidad a los trabajadores. Parece desproporcionado y en algún minuto, naturalmente, la legislación se ajustó un poco más a la realidad, ¿no? Entonces ahora, en cualquier empresa que tú vayas a trabajar, te van a pagar dentro de tu sueldo
un porcentaje de gratificación. ¿Ya? Así Por que, eso casi siempre en las ofertas como laborales dice así como el sueldo más gratificaciones, ¿o no? correcto. Por lo tanto, tú ya entiendes que lo que te están ofreciendo como sueldo bruto le tienes que sumar un 25% de gratificación. ¿Ya? En el fondo ya está incluido. Así que esa es un poco la temática. ¿Estamos? Y también que se opte a otra modalidad por parte del empleador. ¿Ya? Esto es en el caso de que el 25% del sueldo base supere las 4,75 veces el ingreso mínimo mensual, ya mensualizado, digamos, por mes, es decir, que el tope de la gratificación a recibir es de 4,75 veces el sueldo mínimo mensual, que serían 126.000, ¿ya? Eso es el máximo que tú podrías estar recibiendo de gratificación eh, por estos conceptos de las utilidades. Porque además también le colocaron otro techito, digamos, para efectos de lo que le van a pagar al trabajador. Si te das cuenta, en todas estas normativas legales, digamos, siempre hay ¿cómo se llama? Eh, un pequeño perjuicio, ¿ya? Para el trabajador en beneficio del empresariado. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las luchas sociales de los trabajadores, digamos, por mejorar sus condiciones salariales y por otra parte está el empresariado, naturalmente, en contener los beneficios que se le entregan a los empleados. ¿Ya? Esa va a ser la eterna lucha, digamos. Ahora, ¿has escuchado hablar de las AFP? ¿Ya? Estos fondos de pensiones. Este famoso tema de pensión en algún minuto, hace muchos años, se cambió el sistema previsional que existía en Chile, ¿ya? En el cual se le descontaba un 19% a los trabajadores y lo administraba el Estado, ¿ya? Ya fuera por la caja de compensación particular de trabajadores, una cosa por el estilo, ya no me acuerdo mucho, o el servicio seguro social, ¿eh? Me parece que así se caja del servicio seguro social. Bueno, esos desaparecieron en algún minuto, ¿ya? Porque el Estado aparentemente tenía una carga muy fuerte y lo que hicieron fue traspasar todos esos fondos, ¿ya? Que eran millones en el fondo de dólares que tenían ahí que administrar el Estado, se los pasó a unas administradoras, entidades privadas que dijeron, mira, sabes que nosotros te recibimos esa plata felices y administramos esos fondos, le generamos una utilidad, una rentabilidad que es muy superior a lo que hoy día ustedes están generando como Estado, digamos. Entonces, ese fue el enganche y mucha gente del sistema antiguo se empezó a cambiar, ¿no? A este famoso sistema de capitalización individual, ¿ya? En el fondo, donde cada uno se hace responsable de los fondos que va a juntar para su jubilación. El problema de la AFP es que no cumplieron con la promesa, ¿ya? A través de los años, porque la mediana en realidad son como 130 lucas de pensión, ¿ya? Y hay gente que en algún minuto está ganando 700, 800, 1.000.000, etcétera, y de pronto baja abruptamente a lo que le corresponde, digamos, de pensión, genera un pequeño trauma en la gente, digamos, los jubilados. ¿Ya? Y es entendible, digamos, porque no es lo que se les había prometido, digamos, porque en un principio se dijo que este sistema, cuando te jubilaras, iba a perder como un 20% de lo que tú estabas ganando, ¿ya? Y no más que eso, digamos, pero en la realidad eso cambió abruptamente. ¿Ya? Entonces, ese es el debate, digamos, que existe actualmente. Ahora le dijeron a la gente, bueno, si usted quiere ganar más, tiene un fondo A, que es mucho más riesgoso y usted puede perder, ¿ya? O se puede ir al fondo E, que es mucho más conservador. Y ahí estaba el debate, digamos, entre toda la gama de fondos, entre el A y el E, para efecto de que los trabajadores voluntariamente se pudieran cambiar. Y en la medida que fue pasando el tiempo, naturalmente esto fue evolucionando y naturalmente han ido colocando más restricciones, y después estos fondos que se supone que eran para tu jubilación también dijeron, no, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo heredamos mejor también? ¿Ah?
para cubrir a los hijos, para cubrir a la esposa en caso de necesidad, porque se les va el marido, así que ya, y se los vamos a pagar en cuotas más encima. ¿Ya? Entonces al final la gente se empezó a dar cuenta que las administradoras cada vez se fueron apropiando un poco más de su plata y no se veía el retorno, digamos. Y además que empezaron con el tema de la jubilación a los 110 años, qué sé yo, y ahí la cosa se desvirtuó un poco en el sentido de que la gente dice, bueno, nadie vive hasta los 110 años, ¿ya? Pero bueno, esas son las famosas administradoras de estos fondos, digamos, que a ti te están descontando mensualmente de tus remuneraciones. Un 7% para salud, ¿ya? Y un 13, 7, y un 11%, digamos, para efectos de lo que es tu fondo, ¿ya? Y ellos se quedaron con un 2%, de ese 19%, el fondo de administración de la AFP se queda con ese 2%, ¿ya? Para su propia administración. Ese es su ingreso, ese es su pago, ya que efectúa cada trabajador, un 2% de su ingreso va para las AFP. ¿De acuerdo? Es el sueldo de la AFP en el fondo. ¿Ya? Con eso se mueve. Sí, profe. ¿Ya? Después tenemos las instituciones de salud previsional o ISAPRES, ¿ya? Que también el sistema de salud, en algún minuto, el sistema que existía, ya existían algunas clínicas, etcétera, pero se buscó un mecanismo, una forma, digamos, de que la salud mejorara también, y también se pasó a manos privadas, una parte, una porción, digamos, donde voluntariamente los trabajadores decían, oye, yo quiero seguir en el sistema de salud público, ¿ya? Que no es bueno, digamos, o no era de la calidad que alguien esperaría, digamos, que tiene buenos recursos. Entonces, voluntariamente optaron por esta ISAPRE, que te ofrecen un plan, y que bueno, que al parecer es bastante bueno, porque tú puedes elegir las clínicas que te va a atender, etcétera, pero al final igual siempre le queda un diferencial al trabajador que tiene que estar cubriendo, ¿ya? Porque ellas no cubren todo, aparentemente, o te cubren una cantidad X de días. Los demás tienes que asumirlos, ¿ya? Y por eso las empresas también asumen o toman seguros adicionales, ¿ya? Para los trabajadores, etcétera. O uno personalmente tiene que estarse tomando algún seguro que cubra el diferencial que no te va a cubrir la ISAPRE en la respectiva clínica, ¿ya? Estas ISAPRES también en algún minuto empezaron a tener sus propias clínicas, digamos, y tú las financias, digamos, con un 7% de tu sueldo, ¿ya? Otros optaron por quedarse en el sistema antiguo, ¿ya? En FONASA. Y esas personas, naturalmente, también se pueden atender en el sistema privado, ¿ya? Pero deberían tener un seguro si es que se quieren ir a la parte también atención privada. Yo, por ejemplo, yo estoy en FONASA, detesto las ISAPRES, y las detesto por un simple hecho. Pago, y no me enfermo nunca, ¿ya? Pero el día que me enfermo, igual me cobran, ¿ya? Porque ellos me cobran una parte y yo tengo que estar pagando otra. Entonces, ¿qué hice? Me cambié a FONASA y me tomé un seguro, ¿ya? Un seguro de gastos médicos mayores. De tal forma que lo que no me cubre FONASA, me lo cubre este seguro, ¿ya? Y la verdad es que es bastante bueno porque yo tuve un accidente, me tuve que operar una pierna y me atendí en la clínica, ¿cómo se llama la clínica? Una que está al final de Vitacura, estaba en Cura, ¿ya? Y me atendieron al mejor nivel. Afortunadamente, FONASA cubrió una parte, muy mínima, por supuesto, y lo otro me lo cubrió el seguro, ¿ya? Así que a veces hacer esas combinaciones es bueno, ¿de acuerdo? Profe, pero entonces todas las personas tendrían FONASA, po, porque se supone que cuando las personas no... Tú optas, La ISAPRE es como... Ah, tú optas. O tu 7% va a FONASA, o tu 7% va a una ISAPRE. pero siempre ese 7% se va a descontar. Siempre tiene que ser como para salud. Una persona no puede decir, no, ¿sabes qué? No me descuentes del 7%. No, porque tienes que estar cubierto para salud. Si no, Ya. eh, o sea, los indigentes, digamos, no tienen ni FONASA ni ISAPRE, entonces lo acoge. Hay un sistema especial, naturalmente, de una tarjeta que le tiene que dar el municipio, ¿no? Para que se puedan ir a atender
a los consultorios o respectivas entidades de salud, ¿ya? Es un tema más engorroso, por supuesto, digamos, la gente que no tiene los recursos disponibles tiene que estar haciendo las filas, esperando que lo llamen, o toda esa burocracia, digamos, que implica, digamos, atender a una persona que no tiene recursos. En cambio, el que tiene FONASA, en el nivel que sea, igual se puede atender, ya, si es que no quiere estar haciendo esas filas para el sistema público, se atiende en uno privado, ¿ya? Y con copago, digamos, porque una parte lo cubre FONASA y otra parte pagas tú. Y así van. Y si tienes un seguro, te cubre el seguro. Muchas empresas también tienen esos seguros. Entonces, tú tienes tu seguro personal, tu seguro de la empresa y tu sistema previsional que puede ser ISAPRE o FONASA. Y entre todos, de alguna forma, te cubren la operación, ¿ya? O la atención médica que estás solicitando. Entonces, hay que hacerlo así. Si no, en caso de emergencia, te puedes morir. Así de simple, porque si te pones a esperar que te vayan a atender, es todo un desastre, ¿ya? Entre comillas. Sí, Así que profe. con la salud tienes que verificar ahí qué es lo mejor, ¿ya? Si tú me preguntas honestamente entre FONASA y SAPRE, es cuestión de gustos, ¿ya? Pero FONASA siempre me ha funcionado y siempre me ha dado la cobertura en las clínicas que yo he querido o en los lugares, pero siempre con mi seguro. Si no tuviera seguro, olvídate, ¿ya? O sea, hay que tener claro eso. El seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Algo le llaman el SIS, que en algún minuto seguramente ustedes también lo van a pasar. Si cotizas en una AFP, estás protegido por un sistema de invalidez y sobrevivencia con importantes beneficios para ti y tu familia. El SIS es obligatorio y se financia con una prima o comisión mensual que se paga a la AFP durante toda tu vida activa como trabajador. Es un porcentaje sobre tu remuneración. ¿De acuerdo? Después tienes la famosa también AFC. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo les hablaba de leyes sociales? Bueno, empezaron a aparecer una serie de organismos, naturalmente, para administrar distintos porcentajes y encargarse de áreas y necesidades específicas que no eran cubiertas, ni por la ISAPRE, ni porque la ISAPRE solamente veía salud, ni por la FP, que solamente ellos dicen, no, yo administro plata y de ahí olvídense, ¿ya? Entonces, también está este famoso fondo de cesantía, porque ¿qué pasaba cuando un trabajador se quedaba cesante? Bien, gracias, digamos, nadie lo cubría, digamos, en ese proceso y con todos los problemas sociales que ello implica. Entonces se crea esta administradora de fondos que también te van a descontar un porcentaje, otro porcentaje se lo descuentan al empleador, y con eso van juntando una platita ahí, de tal forma que cuando te quedas sin trabajo, puedes ir a hacer uso de esos beneficios, ¿ya? Es un seguro de cargo de es un seguro a cargo de la administradora de fondos de cesantía que protege a todos los trabajadores con contrato indefinido, a plazo fijo, u obra o servicio. Esto siempre y cuando sean recogidos ya en el Código del Trabajo, digamos, tienen que estar acogidos naturalmente, y esos trabajadores en la normativa legal vigente, ¿ya? Es decir, con contratos, boleta de honorario, lo que sea, pero si no, olvídalo. Instituto Previsional, digo, hoy en día, digamos, el tema de la boleta de honorario también están siendo imponibles, ¿ya? Por si acaso. Instituto en porcentaje, hasta que en algún minuto todas las boletas de honorario tengan que cumplir igual que los contratos de trabajo, digamos, para proteger a esos trabajadores, porque en realidad se les retiene un 10, un 11%, un porcentaje por ahí, para efectos de retención, ¿ya? Y después, normalmente, a fin de año se les devuelve una parte de esas retenciones. Instituto de Previsión Social, ¿ya? Tú has escuchado hablar de las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares tampoco son de cargo del empleador, ¿ya? Sino existe un instituto de previsión social que se encarga naturalmente de subsidiar, en este caso, a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados o subsidiados por las personas que viven a sus expensas y cumplan con los requisitos establecidos por la ley. ¿De acuerdo? Entonces también ahí está involucrado dentro del concepto de remuneraciones, digamos, lo que va el subsidio que corresponde, digamos, que pague el Estado, ¿ah? Y que se le tiene que pagar al trabajador y que después la empresa recupera.
bajo estos conceptos. Horas extras, ¿ya? Son horas trabajadas que exceden la jornada laboral ordinaria, ya sea la pactada en el contrato de trabajo o bien la máxima legal de 45 horas. Y ahí naturalmente tienes topes de horas extra por días, ¿ya? Y también horas semanales, ¿ya? Las que son en la semana tienen un 50% de recargo y las que corresponden a días feriados, etcétera, tienen un 100% de recargo, ¿ya? Y tampoco pueden exceder una cantidad X de horas, digamos, a la semana. Eso también está normado y lo encontrarás naturalmente en la respectiva normativa del Código del Trabajo, digamos, que señala los topes máximos que es permitidos para no sobreexplotar naturalmente a los trabajadores, porque un trabajador con tal de ganar podría querer trabajar no sé cuántas horas, 5 horas diarias adicionales, digamos, pero eso no se permite, ¿ya? Está normado también porque hay un tema también de salvaguarda de la integridad del trabajador. ¿Comentario? Profe, pero eso de la asignación familiar y todo es como, ahí como que uno tiene que como pedirlo o viene ya Tiene que hacer todos los trámites, naturalmente, en el Instituto de Previsión Social, llevar los papeles de nacimiento, de lo que sea, o de... como tipo la ficha, ya así como tipo la ficha de protección social y todo, como para optar como por esos bonos y cosas así, ¿o no? O bien lo gestiona la misma empresa, digamos, entregando todos los papeles. La verdad es que esa parte del detalle lo desconozco, Fabricio, ¿ya? Pero de que todos, naturalmente, por ley, ¿ya? Que tengan hijos, etcétera, tienen naturalmente el derecho a percibir esa asignación familiar porque es un subsidio que entrega el Estado, digamos, a toda la gente, digamos, todos los que son cargas. Y me parece que la carga de los chicos hasta los 18 años, salvo que continúen estudiando, ¿ya? Y que muestran que siguen estudiando, digamos, ¿ya? Pero esos temas, como son puntuales, no tienes que ver en la normativa legal vigente, ¿de acuerdo? Y en la asignatura, naturalmente, que corresponde, ahí tú puedes hacer todos los planteamientos. Yo te estoy haciendo una pequeña introducción porque dentro de la centralización de remuneraciones que tenemos que efectuar, naturalmente, dentro de la liquidación de sueldo, ¿ya? O dentro de la centralización del libro de remuneraciones, donde están todas las remuneraciones de todos los trabajadores, naturalmente que hay que centralizarlo, es decir, hay que hacer un asiento contable una vez que tú has calculado todas las remuneraciones de los trabajadores. ¿De acuerdo? Y eso normalmente se hace a fin de mes, en donde yo establezco, bueno, sumo todos los sueldos base, por así decirlo, todos los trabajadores, todas las gratificaciones, toda la hora extra, todos los saberes, ya, todas las cargas familiares, ya, lo que se va a la mutual, a la AFC, ya, y al CIS. Y por otra parte, naturalmente, voy a tener que, bueno, esas cuentas las voy a cargar, y por otra parte voy a tener lo que va naturalmente a las AFP, ya, a ISAPRES u otras instituciones naturalmente que van a recibir las retenciones que le estamos haciendo a los trabajadores. Porque estas retenciones que estás viendo aquí, que estoy marcando, discúlpame, te las descuento yo a ti de tu sueldo, ¿ya? Tanto tu salud como las imposiciones. ¿De acuerdo? Por Sí, eso profe. el trabajador. Entonces, cuando un empleador hace mal uso y no entera estas leyes sociales, como así lo ha permitido la ley, entonces se generan situaciones bastante odiosas, ¿ya? Desde el punto de vista del trabajador, porque si bien la ley le permite al empresario poder declarar estas imposiciones y le da un plazo para pagarlas, el trabajador, si llega a enfermarse o llega a tener alguna situación, a veces existen problemas, digamos, de parte de las instituciones que no han recibido sus aportes, de darle las prestaciones que los trabajadores requieren. Entonces, por eso te digo que hay situaciones que son un poquito odiosas en estos procesos, ¿ya? Pero si un empleador debiera ser así, digamos, te descuenta, de inmediato deberían tener esas leyes sociales, digamos, a los organismos pertinentes, digamos, si no te está generando perjuicio.
ya sea en rentabilidad de la AFP o en el tema, como te decía, de salud, de protección social, ¿ya? Pero bueno, eso también lo verás, esas sutilezas también las verás cuando estudies naturalmente esos temas. Las remuneraciones que tienen un determinado monto, ya que superan el millón, 800.000 pesos, 900, 1 millón, empiezan ya con una tasa impositiva que se les va cobrando un porcentaje naturalmente pequeñito, y en la medida que más ganas, más va creciendo ese impuesto, ¿ya? Impuesto global complementario, ¿ya? Que es una tasa que va afectando las rentas de los trabajadores, ya en la medida que más ganan, más tienen que tributar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los que son sueldos patronales, etcétera, siempre se imponen por un máximo, ¿ya? Para efectos de no seguir pagándole al fisco, digamos, el diferencial. Eso también se han ido perfeccionando las leyes de tal forma que paguen lo menos posible, digamos, en ese sentido, los impuestos. El impuesto único, eso se llama impuesto único y no se recupera, ¿ya? También hay que descontar de tus remuneraciones, porque si te das cuenta aquí las remuneraciones eran por 14 millones y medio. Un 25% corresponde a las gratificaciones, hora extra en este caso los trabajadores no tienen, porque hay algunas empresas que no pagan horas extras y no lo permiten, digamos, la hora que se tiene que cerrar la empresa se cierra y todos para afuera. Ya pasa un guardia diciendo, señor, por favor abandone, porque las horas extras no están autorizadas. Es decir, la gente tiene que hacer su trabajo en las horas que corresponden. ¿Ya? Otros saberes, la colación, la movilización, también naturalmente se va a sumar, las cargas familiares, si es que tienen que pagar cargas familiares, la mutual de seguridad, ¿ya? En este caso la FC, ¿ya? Lo que va el porcentaje que te decía para la jubilación, y a este sistema, al SIS también, un porcentaje también que le corresponde 239.038. Después de todos estos montos, ¿ya? Las leyes sociales naturalmente se aplican, ¿ya? Me parece que a estos dos montos, digamos, para efectos de hacerle retención del 19% pertinente, ya sea para ISAPRE, para FP, ¿ya? FONASA, o el organismo naturalmente que estén inscritos los trabajadores. Recuerda que los trabajadores son libres para contratar, ya sea AFPs, ¿ya? Ellos eligen dentro de todas las que existen, no son muchas tampoco, y también dentro de las ISAPRES que van quedando, que en un principio eran bastantes, pero después, con este tema de la fusión, adquisición, etc., se fueron quedando cada vez menos, ¿ya? Así que para ellos van esas leyes sociales. El impuesto único, como te digo, al servicio de impuesto interno, digamos, dentro de los pagos que hay que hacerle a la Contraloría, digamos, y los anticipos, ¿ya? A la tesorería, discúlpame, dije Contraloría, tesorería. La Tesorería General de la República es la que va recibiendo todos estos fondos, digamos, a través de sus distintos organismos recolectores, digamos, de fondos, ¿ya? Servicio de impuesto interno, etcétera, que recibe el IVA, recibe las retenciones de honorarios y recibe los impuestos únicos también, ¿ya? Anticipos, los trabajadores a veces el día 15 piden anticipos y por lo tanto se les van descontando. Existe política naturalmente de que no puedes pedir solicitar más de un 50% de tu remuneración, ¿ya? Como anticipo, digamos, ¿ah? O ellos te colocan unos topes de acuerdo a la normativa legal vigente, digamos, para solicitar anticipo. Hay trabajadores que funcionan de esa forma y hay otros que no piden ningún tipo de anticipo. Después, finalmente, están las remuneraciones por pagar. Este monto de aquí es lo que se va al banco, ¿ya? Hoy en día que se les paga naturalmente a los trabajadores vía tarjetas, ¿ya? Tarjetas bancarias, es mucho más práctico pagarle a los trabajadores depositándole la plata en sus respectivas cuentas corrientes, ¿ya? O cuentas vistas que tenga el trabajador, o cuenta de ahorro que tenga el trabajador, que ellos definan, naturalmente para entregar esos fondos directamente a ellos, ¿ya? De tal forma que el trabajador simplemente con su tarjeta pasa por un cajero y retira su sueldo, ¿ya? Pero esto es lo que recibe el trabajador. Esto es lo que reciben la FP y la ISAPRE, ¿ya? Esto es lo que recibe el Servicio de Impuestos Internos
y esto es lo que se descuenta de las remuneraciones que les tenían que pagar. Es decir, si no hubieran anticipos, estas 500.000 pesos pasan automáticamente a este monto de acá. ¿Ya? Tendríamos que sumarlos si que no existieran. ¿Estamos de acuerdo? Ahí quedarían Profe, remuneraciones por pagar. Dime. y la mutual de seguridad, la AFC y el SIS, ¿por qué irían como al debe? Se supone que no se debería como descontar de eso. Ya. Mira, lo que son las cargas familiares, te voy a colocar en ese caso, digamos, es un tema, es un activo porque lo tiene que recuperar la empresa, ¿ya? Porque es un subsidio. Todo lo que diga relación con subsidio o beneficios del trabajador que tenga que responder el Estado, ¿me entiendes? Son de alguna forma recuperados por la empresa. Y cuando se le hace la retención, naturalmente son enterados a las respectivas empresas. Para que me entiendas. Yo por una parte le puedo estar pagando a la carga familiar del trabajador, pero por otra parte tengo que dejar reflejado, ¿ya?, el derecho como empresa a recuperar esos montos que, como bien habíamos visto arriba, corresponden a este tipo de organismos, ¿ya?, que recaudan la plata naturalmente y tienen que enterársela, ¿ya?, a las empresas. ¿Por qué? Porque no son de su cargo, son de cargo de otra empresa que se tiene que hacer responsable para estos efectos. Ah, ya, profe. No sé si me explico, ¿ya? Quien, en el fondo, lo que te quiero decir, quien paga, en el fondo, no es el empleador, porque el empleador te va a pagar esto y esto, más la colación y movilización. Sin embargo, lo que son cargas, ¿ya?, mutuales, AFC y SIS, naturalmente ahí van, se hacen cargo estos organismos, digamos, de cubrir eventualmente algunos aportes, porque algunos son de parte del trabajador y otros son de parte de la empresa, ¿ya? Y ahí están las distintas sutilezas, digamos, en esos sentidos, digamos, pero son derechos que tiene la empresa a poder recuperar esos montos, ¿ya? Por eso van, en el fondo, tú los ves ahí como activos, ¿ya? Eh, por ejemplo, el sistema de invalidez y sobrevivencia, ¿ya? El SIS es obligatorio y se financia con una prima o comisión mensual que se paga a la AFP durante toda la vida activa del trabajador como un porcentaje, ¿ya? Pero esos son seguros, naturalmente, que están cubriendo a los trabajadores y que de una u otra forma no son de cargo del empleador. Aquí tendrías una centralización tipo, ¿ya?, desde el punto de vista contable, de lo que me interesaba registrar, ¿ya? Esta es una cuenta de resultado pérdida, las remuneraciones, les voy a colocar aquí al ladito si es que puedo, no me deja, pero lo voy a colocar, ya, mis disculpas. Ahí anota, ya, estas son cuentas de resultado pérdida, para esos efectos, las gratificaciones también son cuentas de resultado pérdida, las horas extras, ¿ya?, la colación, la movilización, naturalmente, y aquí entramos con estas cargas familiares que son de activos, ¿ya?, y que en algún minuto tienen que ser recuperados, digamos, por parte de la empresa. Todo lo que tenga relación, todo lo que diga acá, en esta zona de acá, se va contra banco. Estas cuentas desaparecen contra banco. Las leyes sociales, ya tú vas a decir leyes sociales, naturalmente, que son por pagar, contra banco. ¿Ya? Pero cuando digas banco, tiene que decir banco y empieza el desglose. ¿Ya? Para la FP tanto, no sé, pues va 1.000.000. Para la otra FP va otro cheque. Para la otra FP va otro cheque. Para la otra, otro. Para la ISAPRE va otro cheque y así sucesivamente. Ahí comienza el desglose, naturalmente, de los cheques que van a las distintas instituciones previsionales, ¿ya? El impuesto único, naturalmente que eso se va con un cheque del Servicio de Impuestos Internos, naturalmente en la correspondiente declaración, porque estos impuestos
se declaran en el formulario del IVA, ¿ya? ¿Te acuerdas que te dije que en algún minuto, digamos, que hay que hacer un neteo entre el IVA crédito y el IVA débito? Bueno, Sí, ahí profe. corresponde efectivamente el impuesto. Entonces, por una parte está el IVA por pagar, por otra los honorarios retenidos a los trabajadores y por otra el impuesto único retenido a ellos, ¿ya? Ese es el monto que va a salir el cheque finalmente, o sea, cuando salga el asiento de pago, vamos a tener naturalmente un IVA por pagar, ¿ya? Un impuesto único y las retenciones del 10% de los trabajadores, que ahí algo vimos la semana pasada, ¿te recuerdas? Y por lo tanto, eso contra banco, ¿ya? En el caso de los anticipos también son una cuenta de resultado pérdida, o sea, discúlpame, también van contra banco, en algún minuto fueron contra banco, y las remuneraciones por pagar también van contra las cuentas de banco para efectos de ser pagados, ¿ya? Alto, corrijo, la cuenta anticipo que tienes acá, cuando se generó el anticipo, déjame ver si te puedo mostrártelo una... ¿Cómo Mira, ¿cómo? Aquí yo lo que estoy haciendo es eliminar este anticipo de 500.000 pesos. Pero el día 15, cuando se gestó este anticipo, yo generé un activo que se llama anticipo contra banco. Porque tuve que sacar plata del banco, de la empresa, y entregarle al trabajador 500.000 pesos. ¿Me entiendes? Porque Sí, es, profe, como que estuvo en un punto, o sea, el anticipo estuvo en el principio como en el debe y después debería estar como en el haber, una cosa así. ahora está en el haber. Aquí lo estoy eliminando. Sí, pues, pero antes estuvo en el debe. En el debe porque dije anticipos y para la empresa es una deuda que tiene el trabajador todavía, porque le estoy anticipando dinero. Entonces, como es un activo, anticipos, va contra banco, ya saco la plata del banco, se la paso a los trabajadores, llega a fin de mes, le voy a pagar el sueldo, le digo, a ver, momentito, a usted le voy a pagar 14.700.000, pero yo a usted le di un anticipo de 500. Por lo tanto, le rebajo, ¿ya? Los 500.000 y le pago 14 millones menos los 500.000. ¿Me entiendes? Sí, profe. Entonces, elimino el anticipo, ¿ya? Quedo saldado con el anticipo, la plata del banco ya salió, así que no me preocupo. Y la única plata que va a salir ahora, ¿ya? Cuando diga remuneraciones por pagar contra banco, son las 14.764.000. ¿Ya? Si yo mirara la cuenta banco, ¿ya? Para saber si efectivamente le pagué al trabajador, voy a encontrar cheques por 14.764.000 y voy a encontrar los cheques por los 500.000 pesos que les pagué naturalmente a los trabajadores. ¿Ya? Y el trabajador, si uno lo mira, en el fondo se llevó, ¿ya? Este monto, digamos, ya a su bolsillo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, como te digo, es importante tener esa clasificación, digamos que estos son pasivos, ¿ya? Y estos de acá vienen siendo activos y resultados pérdidas que tiene la empresa por concepto de remuneraciones. Mañana vamos a hacer algún ejercicio también para esos efectos, ¿ya? Para mostrar adecuadamente, digamos, cómo se contabilizan esos temas. ¿Dudas? No, ninguna, profe. Es que ya tenía como unos conceptos como básicos de lo que se trataba y todo. Entonces, ninguna duda. Los expertos aquí en remuneraciones van a ser ustedes, ¿ya? Pero desde el punto de vista contable, cuando veas el asiento en contabilidad o te digan en algún minuto, bueno, hay que hacer la centralización, mañana voy a hacer un ejercicio donde de un libro de remuneraciones, ya te voy a mostrar de dónde vamos sacando los distintos conceptos y cómo se hace la centralización, ¿ya? De estas remuneraciones. Y para la próxima semana les voy a habilitar una PEP, ¿ya? Asincrónica, digamos, máximo de 3 horas, ¿ya? Que la voy a mantener subida seguramente el día lunes para efecto de que la puedan desarrollar. Después de la clase, ahí dejamos esa evaluación disponible, ¿ya? Ya, profe. Ok, Sería después de las clases, después de
clase de contabilidad, ¿no es cierto? Es que nosotros igual tenemos clase después de la, o sería antes del, como del horario de conta. A ver, es que me dijeron que es el máximo de 3 horas que yo se las puedo dejar disponibles en el sistema. Yo me pongo de acuerdo con ustedes, me dicen, mire, profesor, si quiere la deja de 6, 7, 8, 9 hasta las 9 de la noche. Es que eso podría ser, es que igual no sé si mis otros compañeros tendrán materia o no y qué les parece. Yo creo que mañana podríamos hablarlo porque yo hablé por el grupo de WhatsApp y parece que están todos durmiendo. Pues la Joana nomás me dijo que estaba con mucho trabajo y que no se pudo conectar. Sí, mira, O hablarlo. abierta más horas, pero con un tope de que se cierra el sistema a las 3 horas. O sea, una vez que lo bajas, vas a tener 3 horas para bajar la evaluación. Para Sí, eso también, y así cada uno se mete a la hora que quiere, digamos, y la realiza. Mi única precaución que voy a tener que es simplemente hacer algunas diferenciaciones en las pruebas. ¿Ya? Si es que fuera ya, profe. así, ningún problema. Lo conversamos mañana entonces y les dejo este apunte, ya está subido para efecto que le echen un vistacito. Ya no los quise complicar mayormente con los temas, digamos, simplemente quise usar los principales conceptos que se usan en una liquidación de sueldo. ¿Ya? Básicamente. ¿Ya? Ya, profe. Su utilidad, etcétera, que tenga cada empresa, lo van a ver en su minuto, pero entendiendo, digamos, que hay cuentas de pérdida que es para la empresa, digamos, porque las remuneraciones siempre van a ser pérdida, y las retenciones que se le hacen a los trabajadores, que esos naturalmente hay que pagarlas. Y como son de pago, son pasivos, ¿ya? Salvo el anticipo, que era un activo que lo teníamos desde el día 15. ¿Va? Mañana lo vamos a ver en un asiento, en un ejercicio, ¿ya? Ya, Listo. profe. Entonces, la clase siendo las 12:20 y tanto, y dejo de compartir. ¿Tienes otra duda respecto? ¿Quieres que veamos el tema de los honorarios? O sea, de la, de la depreciación. Es que, como le decía, es solamente práctica, si, incluso con la materia anterior, igual los conceptos no me quedan a veces muy claros con los activos, los pasivos, pero después ya la práctica, como dice, la práctica es el maestro, si solamente es como ver el ejercicio, ver cómo se hace uno, y ya después, sí, en temas de concepto, y si algo entendí, aparte estaba leyendo el documento que usted subió. Ya, perfecto. Porque la tarde, o sea, la clase anterior no me conecté a la hora, me atrasé un poquito, entonces no llegué como a todos los conceptos, pero los estaba leyendo ayer y hoy día antes de la clase y ahí pude comprender mejor. Así que eso es solamente como práctica, cuando hagamos los ejercicios yo creo que ya voy a estar, Ojalá sus compañeros se puedan conectar mañana. ¿Ya? ya, profe. Todo. Que estén muy Muchísimas gracias. bien y gracias por su participación.